instrumental. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia. Amén. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Aleluya. Santo es el Señor. Él es glorioso, maravilloso, Él es sublime. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tiene capítulo 1? Gloria a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Y vamos a leerlo. Y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahora vamos al versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por último, quiero invitarle a que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 20, gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. Y dice así: en esta oportunidad el Señor Jesús se apareció ante sus discípulos, ¿no es cierto? Y dice en el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí tenemos, puede tomar su asiento mientras desarrollamos esta primera porción. Aquí vemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles se está relatando cómo fue la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, amén, sobre la iglesia. Y vemos aquí en el verso 4 que dice que el Señor Jesús le dijo que esperasen la promesa de ¿quién? Dios mío, la promesa del Padre. Esta promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces aquí vemos primeramente que es el deseo de Dios. No solamente el deseo de Dios es que su iglesia sea bautizada con el Espíritu Santo, sino que es el deseo de Dios y lo prometió. Amén. Para todos aquellos que le busquen, para todos aquellos que crean, para todos aquellos que esperen, amén, y que perseveren en esta búsqueda, el Señor tiene una promesa para cumplir y para entregar. Diga conmigo: el bautismo. Amén. Dice su palabra que Dios no es como el hombre. Diga conmigo: Dios no es como el hombre, que promete y no cumple. ¿Alguna vez prometió algo que no cumplió? No levante su mano. No levante su mano. Quede ahí, nomás. Piénselo nomás. ¿Cuántas veces el hombre hace promesas que no cumple? Pero aquí vemos que su palabra, que es verdad, nos dice que Dios no es como el hombre que promete y que no cumple, sino que lo que Dios promete, Él cumple. Entonces vemos aquí un deseo de Dios. No solamente el darle el Espíritu Santo a aquellos que creen en Jesús, sino también
en llenarlos de ese espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso, diga conmigo, es promesa. Y Él lo cumple. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Ahora, vemos que dice, vamos a leer el verso 4 dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Vamos, la pregunta es, entonces, ¿quién recibe esta promesa? Pregúntale a tu hermano, ¿quién recibe esta promesa? Amén. La reciben aquellos que esperan, aquellos que buscan, aquellos que anhelan, que quieren. Amén, porque dice la Escritura que ellos estaban unidos. Siempre hacemos el enfoque, ¿no es cierto?, cuando hablamos de esta palabra, que ellos estaban unidos, unánime, perseverando, ¿no es cierto? Pero aquí lo que nosotros estamos viendo, que no solamente estaban unidos, sino que ellos estaban orando. Diga conmigo, orando. Estaban buscando. Amén. Hay veces que venimos a la iglesia, o la congregación viene a la iglesia, levanta sus manos y quiere recibir esta llenura del Espíritu Santo, quiere recibir este bautismo, pero resulta que esa persona no tiene una búsqueda personal en su vida. ¿Me está entendiendo? Entonces viene a la iglesia, levanta sus manos y dice, Señor, ¿por qué tú no me llenas? ¿Por qué tú no me buscas? ¿Por qué tú no me bautizas? Y entonces por ahí se llenan de frustración, pero esas personas no tienen una búsqueda de la presencia de Dios en profundidad. Pero diga conmigo, para aquellos que le buscan, Dios tiene una promesa. Para aquellos que aguardan, Dios tiene una promesa. Diga conmigo, Dios quiere llenarnos. Dios quiere bautizarnos. Ahora, Dios no quiere bautizarte y llenarte hoy y que mañana tú te vayas desinflando, pinchando, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios. Dios quiere que tú seas lleno todos los días. Dios quiere que tú llenes, Dios quiere llenar tu vida de esa presencia todos los días. Diga conmigo, todos los días. Hoy, mañana, pasado, todos los días. Y esa promesa del Señor está vigente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿qué pasa? Hay veces que el cristiano solamente se conforma con una experiencia limitada. Amén. Viene a la iglesia, levanta las manos y dice, Señor, yo quiero sentirte, recibe un poco, pero después se va a su casa y pretende que esa llenura le dure toda la semana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces yo le pregunto, si usted almuerza hoy y no come más nada durante toda la semana, ¿eso le va a alcanzar toda la semana? No, va a estar como león rugiente, ¿no es cierto? Usted va a querer comer otra vez porque esa comida no le va a alcanzar. Dios quiere, el deseo de Dios es algo maravilloso y profundo. Dios quiere que nosotros seamos llenos de su presencia todos los días. Y esa promesa es para todos los días. Otro problema que tiene el cristiano es que él no persevera en su oración. Entonces, como el cristiano vive apurado, acá no sé si ustedes no están apurados. Entonces, como el cristiano vive apurado, se arrodilla 5 minutos y quiere que la gloria de Dios descienda, lo inunde, lo llene, pero no pasa nada. Diga conmigo, en 5 minutos no pasa nada. Ni la pava de agua se le calienta en 5 minutos. Ponerle una pava, una olla en el fuego no se calienta en 5 minutos. Diga conmigo, la presencia no baja en 5 minutos. La presencia baja porque hay un deseo, porque hay una búsqueda, porque aparto mi tiempo para buscar de Dios, porque aparto mi tiempo para estar con Dios. Y entonces, cuando
no hay esa búsqueda por diferentes motivos, el cristiano se empieza a apagar. Y uno se da cuenta que el cristiano se está apagando porque ya no fluye en la oración como antes. Y de repente está más cansado, ¿no? Y cuando se arrodilla a orar, quiere orar y no sabe cómo orar. ¿No le pasó? Que quiere orar y dice: Señor, te doy gracias, Señor, alabado sea tu nombre, y de repente se da cuenta que su oración es limitada. Su oración no fluye, su oración no avanza, no camina, porque ese cristiano perdió la oración, perdió esa búsqueda, perdió esa comunión, y entonces se va apagando, se va apagando. La Escritura dice que el profeta vio que las aguas le llegaban a los tobillos. Hay un río de la presencia de Dios que fluye para aquellos que le buscan. Pero si usted avanza un poco solamente en la oración, ese río le va a llegar hasta los tobillos. Si avanza un poco más, el río de Dios le va a llegar hasta las rodillas. Si avanza otro poco más, el río de Dios le va a llegar hasta la cintura. Pero dice el profeta que para cruzar el río llegó un momento que él tenía que zambullirse y nadar en ese río para poder cruzarlo. Entonces, nosotros no vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios si solamente estamos 5 minutos, o si pretendemos que en 5 minutos la gloria de Dios descienda, la gloria de Dios nos llene, la gloria de Dios nos inunde y la gloria de Dios rebalse. Cuando dice gloria a Dios. Un ejemplo simpático le voy a dar. Usted sabe que está habiendo poca agua en la red, ¿no es cierto? No sé qué le está pasando, pero ahora se viene el verano y no hay mucha agua, ¿no? Y entonces, mi mamá todavía tiene el viejo bombeador. Gloria a Dios, gracias Señor. La sabiduría de una madre que dejó el bombeador no lo sacó. Amén. Y entonces, un tanque de 1000 litros tenemos arriba. ¿Sabe cuánto tarda el bombeador en llenar ese tanque? 2 horas. 2 horas tarda en llenar ese tanque de 1000 litros. Amén. Y entonces uno se da cuenta que ya llenó porque empieza a rebalsar. ¿Sabe qué es lo que lo identifica al cristiano? Que está bien lleno porque está rebalsando de la presencia del Señor. Porque esa presencia del Señor rebalsa de la vida del cristiano. Entonces eso da señal de que ese cristiano está lleno. Que ese cristiano está hasta arriba y rebosante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en el Evangelio de Juan 20:22 dice que el Señor llegó, estuvo con ellos y les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Y usted cree que ellos le recibieron? Amén. Porque el mismo Señor Jesús sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero ahora, antes de él ascender a los cielos, él le dijo: esperen este bautismo. Amén. Entonces vemos en el versículo 8 de Hechos 1 que dice que cuando recibamos este bautismo vamos a recibir poder. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Cuando una persona recibe al Señor Jesús, ¿cuánto hicieron la oración de fe acá? Amén. Si no hay alguno que no la hizo, la hacemos ahora. Cuando todos hicimos la oración de fe, decimos: Señor, abro mi corazón
y le decimos, Espíritu Santo, ven a morar en mí. ¿Sabe qué hizo usted en ese momento? ¿Qué hicimos? Diga conmigo, recibimos al Espíritu Santo. Pero ahora el Señor no solamente quiere que la iglesia reciba el Espíritu Santo, sino que la iglesia sea bautizada en el Espíritu Santo, sino que la iglesia sea llena de este Espíritu Santo y que esta iglesia sea empoderada. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, esa presencia de Dios en tu vida te transforma. Pero cuando estás revestido de la presencia de Dios, esa presencia te da poder para hacer la obra que el Señor te manda a hacer. Cuando dice gloria a Dios. Aleluya. Ahora, mira a tu hermano y decide, llenos y revestidos. Llenos y revestidos. Amén. Luego dice, aquí vemos en el versículo, ya les digo, en el versículo del capítulo, en el versículo 1 del capítulo 2, que cuando llegó el día del Pentecostés, ellos estaban todos juntos, unidos, unánimes. Pero diga conmigo, ya habían orado. Y seguían orando. Y seguían teniendo esa experiencia con Dios, esa comunión. Y entonces dice que del cielo vino un viento recio. Vemos aquí que cuando la presencia de Dios se manifiesta, amén, se expresa la presencia de Dios, se manifiesta de diferentes formas. En esta oportunidad dice que la presencia de Dios vino como un viento recio, se escuchó como un estruendo y llenó toda la casa. Y de repente la siguiente manifestación que le llegó a la llegada, a la visita, a la llenura del Espíritu Santo fue que todos ellos empezaron a hablar en lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé si usted me está entendiendo, pero había una iglesia que esperaba, había una iglesia que deseaba, había una iglesia que anhelaba y había una iglesia que estaba orando. Y entonces, como el Señor veía que ellos perseveraban, que ellos deseaban, que ellos querían, que ellos estaban esperando por Él, dice que se abrieron los cielos y se escuchó un estruendo y vino ese viento recio y llenó toda la casa. Y lo siguiente que pasó es que la iglesia empezó a alabar a Dios, empezó a glorificar a Dios en nuevas lenguas. La iglesia empezó a recibir ese poder, la iglesia empezó a ser llena de ese poder, de esa presencia, y empezó a abrir su boca y nadie pudo frenar lo que salía de esa boca. Cuando la presencia de Dios está en un cristiano, cuando la presencia de Dios llena la vida de un cristiano y cuando esa presencia empieza a fluir en la vida del cristiano, esa boca no puede cerrarse. Esa boca no puede parar de alabar, de glorificar. Y esa boca empieza a hablar las maravillas de Dios en otras lenguas. Dice que todos quedaron atónitos, sorprendidos, porque había personas de otras nacionalidades y los escuchaban que hablaban en su mismo idioma. Cuando dicen gloria a Dios. Pero luego, escucha lo que pasó. Dice que luego de eso, lo siguiente que pasó es que el apóstol Pedro, lleno de este poder, lleno de esta presencia, dice que se puso en pie con los otros 11 apóstoles y el apóstol Pedro empezó a predicar. Y el denuedo de Dios fluía a través de él. No era Pedro, no era su sombra, sino era el poder de Dios en Pedro, era el Espíritu de Dios en Pedro, era Dios mismo en Pedro, que lo estaba utilizando como instrumento para la gloria de su nombre. ¿Y sabe lo que pasó? Fue tan tremendo
Pedro, lo que Dios hizo con Pedro, que 3.000 personas se convirtieron, 3.000 personas le entregaron el corazón a Cristo, 3.000 personas creyeron, fueron bautizadas y se sumaron a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Amén. Pero ¿sabes que Dios quiere algo más profundo que una experiencia? Dios quiere algo más profundo para la iglesia que una experiencia. Dios no quiere que te conformes solamente con el hablar en lenguas y que pienses que ahí se termina todo. No. Yo quiero invitarte a que vayas a Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Porque aquí vemos que el Señor quiere algo más profundo para nosotros. Mirá a tu hermano y decirle, Dios quiere algo más profundo para nosotros. Dice así, Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Sabe qué significa esto? Primeramente, la palabra de Dios dice al que venciere. ¿Sabe qué es todo lo que la iglesia tiene que vencer? ¿Sabe qué es lo que usted tiene que vencer? Yo sé lo que yo tengo que vencer. La iglesia tiene que vencer al mundo. La iglesia tiene que vencer su carne. La iglesia tiene que vencer sus pasiones, sus deseos. La iglesia tiene que vencer su carácter. Muchos tendrán que vencer el desánimo. Hay muchos que durante el año vienen bien, llega fin de año y se van para abajo. Y entonces Dios no quiere cristianos bipolares. Dios no quiere cristianos, no. Dios no quiere cristianos que sean fluctuantes. Dios quiere que tú seas un vencedor. Dios quiere que tú seas una persona estable. Dios quiere que tú seas una persona firme. Dios quiere que tú seas una persona que camine y que aunque vengan los vientos, aunque vengan las tempestades, aunque vengan las tormentas, eso no te derribe. Entonces, tú tienes que vencer. Quizás hay algunos que tienen que vencer el enojo. Quizás hay algunos que tienen que vencer la pereza, la vagancia. Quizás hay otros que tengan que vencer la angustia, porque son cristianos depresivos o cristianos que son de afligirse por cualquier cosa. Dios quiere que venzas. La única manera de vencer todo eso es buscar de Dios. Buscar de Dios. Y buscar de Dios. Y buscar de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero aquí la palabra del Señor dice que aquellos cristianos vencedores que venzan la carne, que venzan al mundo, que venzan a Satanás, que venzan su carne, sus deseos, sus pasiones, dice que Él les hará columna en el templo de Dios y nunca más podrán salir de ahí. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios quiere hacernos uno con Él. Dios quiere hacernos uno con Él. Y aquella persona que le busque, que se deje transformar, nunca más va a poder separarse de Dios. ¿Y sabe lo que va a pasar? Dice que cuando ese cristiano vencedor se haga uno con Dios, dice, escribiré el nombre de Dios en él. Escribiré el nombre de la nueva Jerusalén en él. Escribiré el nombre nuevo del Señor en él. ¿Sabe qué significa eso?
Significa que Dios, como decía el pastor recién, quiere forjarse en nosotros. Dios quiere constituirse en nosotros. Dios quiere ser la parte más importante en tu vida. Dios quiere ser uno contigo. Hay un deseo, decirle a tu hermano, hay un deseo de Dios para su iglesia. Dios, escuche esto, Dios no solamente quiere que tú recibas el Espíritu Santo. Dios quiere que, diga conmigo, Dios quiere que yo reciba el Espíritu Santo, que yo sea lleno del Espíritu Santo, que yo sea revestido del poder de Dios. Dios quiere entrar en mi vida y vivir en mí. Dios quiere quedarse a vivir en mí por siempre. Y Dios quiere ser uno con nosotros y que nosotros seamos uno con Él. ¿Sabe cómo se logra esto? A través de la búsqueda personal, a través de la consagración, a través de la oración, a través de la santificación, a través de Dios, solamente por Él y para Él. No hay otra forma, iglesia. Si usted quiere ser lleno del poder de Dios, si usted quiere recibir este bautismo de Dios, si usted quiere ser empoderado de este poder de Dios, si usted quiere que Dios sea uno con usted, no hay otra forma, es buscando de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe que esto es realmente profundo? Porque Él quiere morar en nosotros. Él quiere estar en nosotros. Él quiere llenarnos. Él quiere revestirnos. Y Él quiere ser uno con nosotros. Pero yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted qué quiere de Dios? La iglesia, ¿qué quiere de Dios? ¿Quiere la bendición nada más? ¿La iglesia quiere el milagro nada más? ¿La iglesia quiere la sanidad, la prosperidad nada más? Porque lo que Dios tiene para entregarte es mucho más que eso. Dios quiere que todo lo que Él es sea uno contigo. Dios es amor. Dios es justicia. Dios es luz. Dios es verdad. Dios quiere ser uno con nosotros. Pero muchas veces la iglesia no quiere. Muchas veces la iglesia está cansada. Muchas veces la iglesia está desanimada. Muchas veces la iglesia no quiere buscar. Muchas veces la iglesia solo se conforma con el milagro. Viene el problema y ora para que Dios solucione el problema, pero no ora para que Dios lo llene todos los días. No ora para que el Señor lo bautice todos los días. No ora para que Dios sea uno con la iglesia. La iglesia está más preocupada muchas veces por el problema, por la escasez, por la necesidad, más que por la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Dios quiere realmente llenar tu vida. Dios quiere realmente ser uno con cada uno de nosotros. Amén. Y cuando Él escriba su nombre en nosotros, eso significa que las personas que te vean en la calle no te van a ver a ti, van a ver a Dios, porque tú tienes escrito el nombre de Dios en ti.
No te van a ver a ti, van a ver al Señor Jesús, porque ese nombre está escrito en ti. No te van a ver a ti, van a ver a la persona de Cristo, porque la persona de Cristo está en ti. Yo quiero invitarte a que tú ahí cierres tus ojos y que hables con Dios.